Es muy probable que si te pregunto ¿cuál es el primero de los 10 mandamientos? Me respondas, amarás a Dios sobre todas las cosas o amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero, ¿y qué pensarías si te demuestro y te explico que ese mandamiento no existe en los 10 mandamientos? Tranquilo, tranquilo. Yo sé que tú piensas, pero ese es más importante. Sí, efectivamente, es uno de los 3 más importantes según Yeshua y lo cual lo vamos a ver en este video. Y también podrías pensar, ¿por qué fijarnos tanto en si es el primero, si es el segundo, si es el tercero, si es el más importante al final del día? La respuesta a esto es muy sencilla. A lo largo de los siglos, a lo largo de los años y ya milenios, se han venido transgiversando las cosas y se han venido hecho un cúmulo de cosas, como una bola de nieve que empieza con una sencilla cosa y termina siendo una bola enorme, como las caricaturas. Si bien a simple vista parece que este tipo de cambios pequeños no nos afectan en mucho, la suma de estos ha hecho que tú y yo escuchemos, estudiemos y repitamos cosas que no tienen bases bíblicas en muchas de las ocasiones. Por eso a esto le llamamos volver a las raíces hebreas. Así que en este video vamos a tratar de responder a 4 preguntas. ¿Cuáles son los 10 mandamientos en la actualidad? ¿Dónde están los 10 mandamientos en la Biblia? ¿Cuál es el primero y por qué? ¿Y cómo explica Yeshua los mandamientos? Pero antes de continuar quiero recordarte que nos ayudas mucho dándole like, suscribiéndote y compartiendo esta información. También te dejo un canal de Telegram donde estaremos compartiendo información, imágenes y este tipo de cosas para que puedan ser más fácil a la hora de aprender. Así que si te unes estaremos enviando pronto más información. Para comenzar voy a establecerte una pregunta. Cuando tú vas a buscar zapatos, ¿a dónde los vas a buscar? ¿A la carnicería? ¿A la juguetería? Al final de este video voy a explicarte por qué te hice esta pregunta. Comencemos con cuáles son los mandamientos en la actualidad. Veremos 3 puntos de vista. El primero es el más común conocido, que son los 10 mandamientos según el catecismo católico. Los 10 mandamientos en el catolicismo fueron establecidos por San Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia. San Agustín de Hipona vivió por ahí del siglo IV y del siglo V de la era común, y en su afán de enseñar los mandamientos que hay en la Biblia, los reorganizó a tal manera que fueran, según su punto de vista, más fáciles de aprenderse. Nos encontraremos que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Ahora, hay que aclarar algo, porque estos son los 10 mandamientos que se enseñan en la catequesis católica. Sin embargo, en el decálogo de la Iglesia Católica oficialmente sí está como el primer mandamiento: yo soy el Señor, soy tu Dios, yo el Señor soy tu Dios que te he sacado del país de Egipto. Y más adelante se puede ver que para enseñar los 10 mandamientos de una manera más sencilla es usada la fórmula catequética del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que hizo San Agustín de Hipona, donde cambia el primero por el segundo: amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto quiere decir que la Iglesia Católica en sí oficialmente tiene como primer mandamiento otro, pero enseña, para hacerlo más fácil, dentro del catecismo, otra estructura, como lo dije, con esta justificación para hacerlo más sencillo. Ahora, vamos a cómo nos lo presenta la Iglesia Protestante. La Iglesia Protestante, naciente con Martín Lutero, allá por el 1483, o sea, casi un milenio después de San Agustín de Hipona, cambia un poco las cosas. Hay que hablar un poco sobre Martín. Martín Lutero elaboró 95 tesis publicadas en 1517. Este simple acto fue considerado como el inicio de la Reforma Protestante. Martín Lutero desafió al Papa diciendo que no hay otra autoridad más grande que la Biblia en sí misma y que esta era la única fuente de autoridad religiosa. Sin embargo, Lutero también tuvo una participación importante a la hora de presentar los 10 mandamientos. En su catecismo menor, él también trata de hacerlo de una forma sencilla para que lo pueda aprender la gente, y cambia ciertas cosas. El primer mandamiento, según Martín Lutero, es no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo cual cambia con los 10 mandamientos de Agustín de Hipona porque no aparece ese mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni a su toro, ni a su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Con esto estaríamos contestando la primera pregunta del tema, que es: ¿cuáles son los 10 mandamientos en la actualidad o cómo los conocemos
popularmente al día de hoy. La siguiente pregunta a responder es: ¿dónde están los 10 mandamientos? La respuesta a esta pregunta está en el libro de Éxodo capítulo 20 y ahí están los 10 mandamientos. También se pueden encontrar en Deuteronomio 5 del 1 al 21. Así que yo quiero invitarte que si tú tienes una Biblia en tu casa, le pongas pausa a este video o posterior a verlo, vayas y confirmes lo que te estoy diciendo. Escucha lo que te voy a decir. No importa la versión de la Biblia que tengas. Ve y revisa Éxodo 20. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Así que una vez que encontramos los 10 mandamientos en Éxodo 20, vamos a leerlos. Yo tengo aquí la Biblia, tú como puedes ver del lado izquierdo, puedes ver la Biblia, todo el texto, y del lado derecho, cuáles se consideran los 10 mandamientos. Número 1, yo soy Adonai tu Elohim que te saqué de la tierra de Misraim o de Egipto, de la casa de servidumbre. Ese es el primer mandamiento. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo puedes ver, dice, y habló Elohim todas estas palabras diciendo, 2 puntos, comienzan los mandamientos. Y yo sé que el primer mandamiento no parece mandamiento, pero vamos a llegar a eso en algún momento. 2, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás ni las servirás. Todo esto lo reúne en un solo mandamiento, que es contra la idolatría. 3. No tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano. 4. Acuérdate del día de reposo, que es Shabbat, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero en el séptimo día es reposo para Adonai tu Elohim. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No robarás. 9. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y 10. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su criada, ni a su toro, ni a su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora bien, vamos a ver los 10 mandamientos que están tanto en la Biblia como los 10 mandamientos luterianos, es decir, de la Reforma de Lutero y de San Agustín de Hipona. Los primeros son los que podemos encontrar en el Catecismo, los segundos son los que podemos encontrar si vas a una iglesia protestante y el último es los que vas a encontrar en cualquier Biblia, en cualquier versión de la Biblia que tengas. El primero dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y no coincide con el primero de Lutero, que es protestante, y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo cual es importante porque ves como en el catecismo o en la iglesia católica no está la parte de no tendrás otros dioses, incluyendo en el segundo mandamiento que dice no te harás imagen ni ninguna semejanza. Esto es verdaderamente muy importante porque lo que quiso retomar Lutero es el tema de no adoración a las imágenes, y yo sé cuál es la postura católica al respecto. Yo sé que ellos dicen que no las adoran, lo entiendo perfectamente, pero aquí dice que no tienes que hacerte ninguna imagen y que no te inclines a ellas para honrarlas. Insisto, sé que desde la ideología y desde la posición católica, ellos dicen que no hacen estas actividades con ese fin de honrar o de idolatrar a las imágenes, sino que más bien como de intercesión. Pero ese es tema para otro video. Mientras que en el primer mandamiento que nos encontramos en Éxodo 20, dice yo soy Adonai tu Elohim. Esto lo resumí para que pudieran estar en una misma imagen. Yo soy Adonai tu Elohim. ¿Y por qué yo soy Adonai tu Elohim es el primer mandamiento? El primer mandamiento invita a creer en la existencia de una entidad y no hay duda de quién es. Él te dice, el que te sacó de la tierra de Egipto, no hay otro. Si tenías una duda, aquí te la aclaro. Ningún otro Dios te sacó de la tierra de Egipto. ¿Por qué tiene que decir que te sacó de la tierra de Egipto? Porque en la salida de Egipto, con las 10 plagas, manifestaron 10 cosas que comprueban que Él es el rey sobre todo y que controla todas las leyes naturales del universo. Él sustenta y provee para todas las criaturas, incluso la más diminuta de ellas. Y para reforzar esto, invita al segundo mandamiento, que es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Como yo te saqué de Misraim, yo te saqué de Egipto, no puedes tener otros. Tú has comprobado que yo soy el creador de todo y que me manifiesto de manera en milagros, que me manifiesto de manera temible. Así que el segundo mandamiento, de acuerdo con la Biblia, es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que de inicio, el amarás a Dios sobre todas las cosas no aparece, no está aquí. En cuanto a no tomarás el nombre de Dios en vano, aparece como el segundo mandamiento. Sin embargo, aunque realmente es el tercero, Martín Lutero lo vuelve a tomar en cuenta y dice, sí, el tercero es no tomarás el nombre, él dice, del Señor tu Dios en vano. El tercero dice
santificarás las fiestas. No hace referencia a ninguna fiesta. En cuanto a Lutero, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero específicamente en la Biblia dice, acuérdate del Yom Shabbat, del día de reposo que encontramos aquí y que es sábado, Shabbat. El sexto dice, no cometerás actos impuros. San Agustín de Hipona lo pone como el 6. De ahí en fuera todos van a coincidir. No robarás. Aquí está, no robarás. No matarás, no matarás, no darás falso testimonio ni mentirás, aquí también está, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, lo cual puede confundir un poco el de no consentirás pensamientos ni deseos impuros, porque aquí dice no cometerás actos impuros, pero aquí dice no tendrás pensamientos, esa es la diferencia, y no codiciarás los bienes ajenos. Y aquí, más amplio, no codiciarás la casa de tu prójimo, y aquí también lo recortamos, pero era para que solamente ejemplificáramos que coinciden de ahí en fuera todos los demás mandamientos. Si pudiste percatarte, hubo más de 2 o 3 cambios entre las dos versiones que aquí escogimos para ver, para revisar, que son los 10 mandamientos de acuerdo con la iglesia protestante, los 10 mandamientos según el catecismo y los 10 mandamientos de la Biblia. Si solamente en un pedazo de la Biblia hay todas estas diferencias que van más allá de lo teológico, sino de lo escrito, imagínate cuántas otras cosas no tendremos que hemos estado repitiendo. Por eso insisto, volver a las raíces hebreas. Con esto que acabo de compartirte, hemos contestado 2 preguntas. ¿Dónde están los 10 mandamientos y cuál es el primer mandamiento? Ya sabemos ahora que el primero es yo soy Adonai tu Elohim, según con Éxodo 22. La siguiente pregunta, ¿cómo lo explica Yeshua? Uno de los pasajes más importantes que vemos en las nuevas de salvación con Yeshua HaMashiach es aquel donde se retoman 3 mandamientos importantes, pero tenemos que poner atención a cuál es la pregunta a la que le hacen y para eso tenemos que leer todo el contexto. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ojo, que les había respondido bien, Yeshua siempre respondía bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Para eso tienes que saber que no existen solamente 10 mandamientos y que dentro de las raíces hebreas no se conocen como 10 mandamientos, sino como 10 palabras, aseret, adibrot o aseret, adevarim. Estas 10 palabras fueron el inicio de la entrega de la Torá en el monte Sinai después de la salida de Egipto. Pero posteriormente, de hecho, después de esto, conoceremos que existen ordenanzas que vendrán a conocerse en hebreo como mishpatim, y todas juntas, o sea, todos los mandamientos se conocen en hebreo como mitzvot, de los cuales hay 613. A Yeshua le están preguntando, de los 613 mandamientos, ¿cuál es el primero? No solo de los 10 que conocimos en las tablas, sino de los 613 que existen en toda la Torá. Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y tú podrías pensar, claro, se está refiriendo entre el primer y segundo mandamiento, porque Alex nos acabas de explicar que el primero dice, yo soy Adonai tu Elohim, y el segundo dice, no tendrás dioses ajenos. Por supuesto que coincide con esta explicación, pero él se está refiriendo a otro mandamiento que existe en toda la Torá, y que es el mandamiento que hasta hoy por hoy, dentro del judaísmo se conoce como el más importante y relevante de todos. Recuerda, Yeshua era judío y estaba discutiendo con judíos, estaba hablando con ellos. Todos sus discípulos eran judíos. Ellos ya tenían este entendimiento así, de raíz, de base, de familia, de generación por generación y lo siguen teniendo hasta ahora. A lo que se refiere en este pasaje, a lo que se refiere es al mandamiento que está en Deuteronomio, capítulo 6, 4, el cual se titula el gran mandamiento. Así que en realidad lo que están preguntándole a él es ¿cuál es el gran mandamiento, el más importante de todos? Y aquí dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Si te das cuenta está hablando de 3 cosas diferentes. Mandamientos, que en hebreo dice mitzvot, después dice estatutos, que son ajukim, o sea, jukim son, aquí lo traduce Reina Valera como estatutos, y decretos, mishpatim, mishpatim, decretos, que Adonai, vuestro Elohim, que os enseñó para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis. Y después de todo esto, dice en el versículo 4, escucha Israel, a esto lo vendrás a conocer tú como el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso es específicamente lo que les está contestando Yeshua
en el otro versículo. En Marcos 12:29 dice el primer mandamiento, que en realidad lo correcto sería decir el gran mandamiento es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso lo está contestando Yeshua en este momento. Ya estamos en Marcos. Marcos capítulo 12, versículo 29. ¿Ok? Y después dice, y amarás a Adonai tu Elohim con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, este es el principal mandamiento. Y después, el que continúa, lo correcto es el que continúa, porque aquí está diciendo dos. Este es un mandamiento, Shema Israel. Este es otro mandamiento, y amarás a Adonai tu Elohim con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el siguiente, ya no sería segundo, sería el tercero, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo este en hebreo está desde aquí. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Beafta et Adonai Eloheja, y amarás a Adonai tu Elohim, Bechol levaveja, con todo tu corazón, Bekol nafsheja, con toda tu alma, Ubechol meodeja, o sea, y con todas tus fuerzas. Y Yeshua continúa diciéndoles, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Elohim y no hay otro fuera de él? Así que si tal vez la justificación es que Yeshua dijo que el primer mandamiento era amarás al Señor tu Dios, ni siquiera está así en Marcos. Por supuesto, hay otro pasaje en la Biblia, en otro de los evangelios, en otra parte de la Besorá, de las nuevas de salvación, donde no aparece el Shema Israel. Sin embargo, hacer el capítulo más completo acerca de lo que contestó, se toma mejor en cuenta porque te da mejor información, te da un panorama más completo de cuál es el gran mandamiento y coincide completamente con lo que vemos en Deuteronomio 6, 4, 5 y lo que sigue. El Shema Israel es uno de las cosas que decimos cuando nos levantamos, cuando salimos del camino, cuando regresamos y antes de dormirnos. Esto lo hacen nuestros amigos, nuestros hermanos judíos, porque ellos han nacido con esto desde miles de generaciones. La intención de estos videos no es judaizarte, es volver a las raíces hebreas. ¿Te acuerdas que te pregunté, cuando vas a comprar zapatos, ¿a dónde vas? Vas a la zapatería. Si tú quieres conocer la Biblia, si tú quieres conocer la Torá desde sus raíces hebreas, vas a ir a quien a preguntarle. Vas a ir a preguntarle a quien ha recibido originalmente la Torá. Con mucho respeto, yo sé que nuestros hermanos judíos rabínicos que no reconocen a Yeshua como Mashiach y que no pretendo que ellos lo reciban en su corazón porque no es la misión de esto. Yo sé que es difícil que ellos puedan compartirnos abiertamente todas las cosas y todas las enseñanzas que ellos han recibido. Ellos son los guardianes de la Torá, ellos la recibieron, ellos son el pueblo escogido. Sin embargo, en Yeshua, nosotros injertados al olivo original, debemos esforzarnos en estudiar su Torá y en estudiar su palabra, porque Yeshua es lo que nos ha permitido, por medio de su sacrificio, ahora poder conocer esto. Él dice que cumplamos sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? Todos los que están en la Torá. Yo sé que tú puedes venir con versículos que dicen, pero dice por ejemplo sobre que no debes comer carne, que ya puedes comer carne de puerco porque a Pedro le pasó esto. Ese versículo está totalmente refutado unos cuantos versículos adelante y lo vamos a ver en estos videos. Yo sé que también me podrías decir, pero es que también dice en el concilio de Jerusalén, que solo los gentiles hagan 3 cosas, pero más adelante explica por qué solamente inician con esas 3 cosas. La cosa es que abramos el velo que hay delante de nosotros con ayuda del cielo y que podamos conocer por medio de las raíces hebreas cuál es el mensaje que nos trajo Yeshua a nosotros, que no siendo pueblo, ahora venimos a ser pueblo. Si te ha gustado este video, nos ayudarías muchísimo regalándonos un like, compartir esta información y estar pendientes de nuestros próximos videos con estos temas que vamos a ir tocando poco a poco. Estos videos han empezado de una manera muy light para que podamos comenzar a recibir un poco de información de lo que más adelante vendrán a ser temas un poco más complicados, incluso para mí, pero con ayuda del cielo iremos creciendo tú y yo, edificándonos unos a otros, escudriñando la palabra de nuestro Creador en Yeshua, nuestro Mashiach. Es importante que oremos por la paz de Israel y porque toda la gente que fue arrebatada de sus hogares pueda volver sana, con vida. Seguimos pidiendo por la paz en Israel, paz en Jerusalén. Yo soy Alex y es un placer siempre estar estudiando contigo. Estudiemos juntos. Te dejo el canal de Telegram para que podamos ahí enviar información y puedas recibirla y puedas estudiarla. Nos vemos en el próximo video, no sin antes desearte mucha paz. Shalom, shalom.